¿Qué tal, amigo de Contracara? ¿Cómo están? Francesco, ¿qué Hola, tal? ¿cómo estás? Bien, y un poco inquieto más bien. Estaba viendo ya las últimas noticias, sobre todo en Medio Oriente, el tema de Israel, la incursión que ha tenido en estos últimos días a Gaza ha sido sumamente intensa. ¿Son más de 40.000 muertos? 46.000 en 46.000. total, desde el comienzo de las operaciones militares. Es una estimación, claramente. Ahora, quizás lo que es importante también señalar es que ya la ONU ha utilizado un término escalofriante, ¿no? Ya califica esto de parte del Estado de Israel con los gazatíes, y sobre todo los palestinos en general, pero obviamente centrados en los gazatíes, es el tema del genocidio, ¿no? Sí, se está El empezando concepto a de hablar de genocidio, esto, ¿no? por supuesto. La intención Ya, de desaparición, ¿no? De una sí, comunidad. hace tiempo, ¿no? Ya la Corte Penal Internacional estaba moviendo acusaciones de este tipo hacia, ¿no?, el gobierno israelí, efectivamente. Sin embargo, no pasa nada, ¿no? En el sentido que no hay un freno. El gobierno del Estado de Israel sigue avanzando sin importarle lo que la comunidad internacional pueda pensar acerca de eso, ¿no? Porque el sistema internacional esencialmente es anárquico. A pesar que exista derecho internacional, organismos internacionales como la ONU, pero falta un policía mundial que pueda poner orden. Como el sistema es anárquico, las potencias deciden lo que está bien y lo que está mal. Pero Estados Unidos no es el policía mundial. Cuando quiere. Cuando quiere. Depende de sus intereses. Bueno. Vamos a ver en el transcurso de estos días cómo sigue este asunto, que no creo que vaya a terminar pronto. Pero bueno, rápidamente, para poder dar pase a nuestro invitado del programa de hoy, el tema de Bolsonaro, 27 años de prisión. Sí, era algo que se iba vislumbrando por su supuestamente no participación en un golpe. Un supuesto golpe que quería... había cuestionado el resultado electoral y quería probablemente tener el respaldo de los militares para volcar el resultado de manera fáctica, pero este juego no le salió. Sí, bueno, Lula ha dicho que si eso hubiese ocurrido con Trump en Brasil, estaría preso, ¿no? Recordemos que hubo toda una situación difícil también cuando fue el proceso el tránsito, ¿no?, de llevar el poder a Biden, ¿no? Correcto. Bueno, el mundo está polarizado. El tema del Capitolio, el tema del Capitolio, que fue bastante complejo. Pero bueno, y en nuestro universo doméstico, ¿no?, tenemos pues otro escándalo en este gobierno, el tema de los audios, Santibáñez, Arana, temas de AFPs, octavo retiro, si no me equivoco. Si no me equivoco, sí, creo que no te equivocas. Y asuntos económicos, pero también sobre todo asuntos políticos, ¿no? Candidatos que se van de boca, alcaldes de Lima que tienen discursos bastante altisonantes en el extranjero. Bueno, todos esos temas los vamos a conversar hoy con nuestro invitado, José Carlos Requena, a quien le damos la bienvenida aquí a Contracara. ¿Qué tal, Manuel Francesco? ¿Cómo están? Qué gusto. Bienvenido. Gracias. Bien, este escándalo de los audios va describiendo también una realidad triste, pero que ya tiene mucho tiempo acá en el Perú, que tiene que ver con la corrupción, ¿no? Bueno, y en particular con este gobierno creo que te habla de una invulnerabilidad muy llamativa, ¿no? Digamos, por la aparente carencia de recursos que tiene la presidenta y que, sin embargo, a estas alturas ya se convierte en la presidenta que ha durado más en el cargo desde el año 16, ¿no? Entonces, y la verdad, sin señales claras de que no vaya a culminar su mandato. Lo más probable a estas alturas es que él se mantenga en el cargo hasta el 28 de julio del 26, ¿no? Pero es una señal, a ver, que ella se vaya a mantener en el cargo. ¿Cómo te puedo explicar? Lo que vino ocurriendo con este tipo de casos, de escándalos, lo que nos revela es que ella tampoco tiene, como tú dices, ¿no?, está un poco limitada en sus acciones y no lee un poco la realidad del país, ¿cierto? O sea, mantiene una persona como Santibáñez. Además, Santibáñez retorna habiendo sido una persona ya sospechada, una persona cuestionada, incómoda. Lo lógico es que no la llames. Y lo bueno, mira, yo recuerdo la noche del domingo hablaba con alguien que me decía, oye, Santibáñez es insostenible en el gabinete. Y yo le decía, bueno, en un gobierno normal, efectivamente eso pasaría, pero no estamos frente a un gobierno normal, estamos frente a un gobierno cuya única agenda ha sido sobrevivir. Y en esa aspiración de sobrevivencia ha hecho un pacto tácito con el Congreso que básicamente la mantiene.
¿no? Y eso, precisamente, la diferencia de todos sus predecesores. Frente a eso, tenemos una protesta social contenida en algunos casos, en otros casos también temerosa, en otros casos atomizada. Entonces, no es suficiente, ¿no? Entonces, claro, lo que tú tienes es un gran rechazo, lo que tienes es un electorado que seguramente va a acudir a las urnas con mucha rabia, con mucho pesimismo, pero no tienes una opinión pública que mueva estas cosas al final de cuentas. Y entonces salta por algunos asuntos episódicos, ¿no? Hay un artículo interesante de Raúl Asensio del IEP hace algunos días, precisamente en la página del IEP, que habla un poco de eso, ¿no? Miren, esta señora se la describe como una persona muy limitada y sin embargo ha tenido la astucia de durar. Efectivamente, no hay otra agenda que no sea esa. Es, como bien decía Enrique Castillo en una entrevista el domingo, es una persona sin convicciones, ¿no? Su única agenda es sobrevivir. Y en esta agenda de sobrevivir, pues está dispuesta a transar y en sostener en su gabinete a alguien que, en su mirada, que puede estar muy disociada de lo que la opinión pública piensa, le sirve, ¿no? Y frente a eso, tienes un Congreso que no se inmuta, o que prefiere tocar otros temas, o que prefiere pasar por agua tibia. Como la declaración del presidente del Congreso, Gerí, ¿no? Le da claro, relevancia a este caso. Efectivamente, o el resto de ministros que dicen, oye, no tienes por qué tocar este tema, ¿no? Esta mañana el ministro Quero decía que el gabinete estaba más unido que nunca, ¿no? Entonces, eso y por lo menos por el lado del gabinete, yo no creo que esto se vaya a mover en lo inmediato. Fíjate, el Ruth Luque, me parece que fue la noche, el domingo del sábado, que decía, estamos juntando firmas, nos faltan 9. Hoy ha dicho que le faltan 9 también, lo cual implica que en 3 días no ha recolectado alguna más, ¿no? Entonces, eso te habla también de cómo avanza con pies de plomo el Congreso, ¿no? Sí, entonces este pacto tácito de sobrevivencia, que es muy distinto, ¿no? Con respecto a lo que ha ocurrido, por ejemplo, si consideramos a Vizcarra, que hemos tenido el choque ejecutivo-legislativo. Claro, lo que teníamos en el caso de Vizcarra era alguien muy popular y que arrinconó al Congreso entonces, y lo arrinconó hasta disolverlo, ¿no? Ahora, que tampoco fue una cuestión que hizo desde el inicio. Al inicio era como ok, yo los necesito porque a mi predecesor le han cortado la cabeza, entonces yo mejor me llevo bien con ellos. Y toma 2, 3 meses en que él recién voltea la página y empieza a enfrentárseles, los acorrala. Primero habla de adelanto de elecciones, luego hace su referéndum que además aprueba, lo gana 3-1, súper bien, lo disuelve y lo siguiente que viene y es un Congreso que él no domina, que es el que precisamente se le voltea, ¿no? Así es. Pero sí, yo creo que, digamos, lo que tendrá que pasar en el siguiente Congreso, el siguiente gobierno, lo que tengamos a partir de julio del 26, es algún pacto de convivencia. Esperemos que ese pacto de convivencia sea con algo positivo detrás, con una idea, una propuesta de país. No es lamentablemente lo que vemos, pero digamos... Pero eso dependerá muchísimo de cómo irá evolucionando el gran divorcio que tenemos en Perú, el divorcio de los peruanos de la política. Sí, bueno, yo te diría que en general estamos así, ¿no? En el mundo, como que los que terminan interesados en política terminan siendo los más radicales de uno y otro lado. Entonces, hacen que ideas que antes eran centrales a la política, como el consenso, el pacto, el acuerdo, el persuadir al independiente, ya sean cosas muy, muy, muy limitadas. O sea, cuando uno ve, efectivamente, cuando uno ve cómo ganó Estados Unidos la Guerra Fría y cuando es la figura de Ronald Reagan con sus figuras retóricas, irónicas, pero que siempre aspiraba a ganarse al indeciso y de hecho termina torciendo la mano, ganando la guerra sin armas nucleares. Así es. ¿No? Entonces, eso ya es algo... ¿no? Hay una voluntad también de llegar a cierto tipo de acuerdo de parte de Gorbachev, ¿no? Claro, pero nuevamente lo ganas con la persuasión, no lo amenazas. No lo arrinconas, sino dices, oye, esto te va a convenir más, ¿no? Y al final termina desmoronándose todo. Yo te escucho, y claro, la frase que me ha quedado grabada en este momento
César, si tuviéramos un gobierno normal. Hace tiempo que no tenemos gobiernos normales. Y eso habla muy mal de nuestra sociedad, porque tenemos una incapacidad para poder darle estabilidad dentro de un proyecto político y a partir de ahí avanzar. Bueno, es que la verdad tampoco hemos tenido desde hace años algún gobierno con una agenda relativamente clara. O sea, tú tenías, con todas las limitaciones y discrepancias que uno pueda tener en ese orden cronológico, Toledo, García y Humala tenían alguna idea que querían. ¿No? Alguna visión, claro. Bueno, incluso Fujimori en el 90. Incluso, pero ya hablando de este milenio, de cosas que digamos que uno ha elegido en democracia, con todas las cosas, con todo, ¿no? Tú ves, Toledo quería de alguna manera concluir, iniciar algo, desmontar, en fin, algo respecto al fujimorismo y cómo hacemos alguna reforma democrática, abrimos el mercado, en fin. García quería apuntalar la inversión privada y su famoso lema de avanzar, o no recuerdo, pero era un lema muy, muy pegajoso. Y luego Humala, que quería el tema de la inclusión social y cómo, digamos, había una gran transformación o una hoja de ruta, o su gran transformación se convierte en hoja de ruta. Eso ya no hemos visto a partir de Kuczynski. No. Y Kuczynski, claro, de alguna manera como que es un gobierno petardeado, ¿no? Es un gobierno petardeado, no había, claro, en el papel tú hubieras dicho, bueno, acá hay dos fuerzas de derecha, se van a poner de acuerdo y van a gobernar. Y más bien lo que tuvimos fue confrontación constante, que es lo que hemos vivido hasta ahora. Ahora ya no tenemos choque, ahora tenemos convivencia. El tema es que la agenda de esta convivencia no es la más promisoria. Es una convivencia tóxica, ¿no? Es una convivencia tóxica, efectivamente, ¿no? Porque claro, y ahí es que también ya es un camino lleno de sobresaltos, ¿no? Porque de pronto tienes a un ministro que dice algo y el domingo la presidenta lo contradice y el lunes el ministro acomoda lo que dijo antes. Entonces, ya no hay menos certezas que antes, ¿no? Claro. Manuel, a ti te ha llamado la atención lo que has dicho, Carlos, con relación a gobierno, ¿no? La normalidad. La normalidad que es elusiva en este país. Normalidad. A mí me llamó la atención otro término que ha utilizado, que tiene que ver con el liderazgo. Que cuando ha hecho referencia a Reagan, estaba hablando del presidente con gran capacidad de liderazgo. Claro. Entonces, nosotros vemos una grave crisis también de liderazgo. Porque si vamos a ver, cara al futuro, a las elecciones del año que viene. Uy, ¿cómo estamos en términos de liderazgo? Y esto relacionado con las calidades de construcción del sujeto. Ahí va. Y también con algo que claro, que también en este ánimo tan tóxico en el que hemos terminado, como que se termina exacerbando más de la cuenta, pero que sí es importante, que es el tema de la judicialización de la política o politización de la justicia, llámalo como quieras, pero sí ha habido una recurrente celebración por tirarle barro a todos los que entran a hacer política o algo cercano. Entonces ahí esta desconfianza, este abrir un proceso judicial, abrir un expediente, hacer una investigación compleja para tener más años, esto de meter a la cárcel a gente simplemente por el hecho de celebrar, eso creo que le ha hecho mucho daño también a una clase política que ya estaba muy venida menos, ¿no? Entonces, como que ha llovido sobre mojado por eso, ¿no? O sea, es cierto que no ha habido renovación de liderazgos, pero eso tampoco es tan nuevo en nuestra historia. O sea, cuando uno ve los 200 años de historia del Perú, no ha habido un solo proyecto político. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en los partidos grandes en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, para no ir tan lejos, y tú puedes identificar algún proceso institucional. El Partido Liberal, el Partido Conservador en Colombia, hay como que se cambian de rostros. Igual en Chile, ¿no? Incluso en Bolivia, uno podría decir, antes de Morales había algún nivel de tradiciones partidarias institucionales. Acá no, acá hemos sido muy personalistas, ¿no? Y entonces, claro, golpeas a uno y termina cayéndose todo. Claro. Cae el partido. Cae el partido, cae la persona, cae el partido, ¿no? El caudillaje forma parte de nuestra historia. Sí, y eso y de nuevo no es algo tan particular de este momento. O sea, los 200 años que hemos tenido, y tampoco es algo tan extraño que los presidentes, por lo menos del siglo XX, los presidentes que han marcado el siglo XX peruano,
han sido liderazgos personalistas fuertes. Pero al menos ciertos personajes de este tipo, de este perfil, han tenido cierta categoría, ¿no? Claro, han tenido alguna mirada, ¿no? Al margen de las discrepancias. ¿No? Sí, claro, yo pensaba, mira, en los líderes personalistas fuertes que han hecho cambios dramáticos, yo pensaba en Leguía, Velasco y Fujimori, ¿no? Que son además liderazgos autoritarios en los tres casos, ¿no? Correcto. Entonces, y ahí efectivamente el país no es el mismo después de la Patria Nueva de Leguía, no es el mismo después de la reforma agraria, entre otras, de Velasco, no es el mismo después de las reformas pro mercado de Fujimori. Y también de la constitución muy personalista, lo que fue, ¿no? Claro, entonces son personalismos autoritarios fuertes, ¿no? Entonces, claro, cómo sacudirnos de eso es algo que seguramente nos tomará mucho tiempo y que no se va a resolver en la siguiente elección, pero creo que en algún momento tenemos que empezar, ¿no? Pero te has dado cuenta que cada vez que ha habido cambios ha tenido que ocurrir algún punto de inflexión histórico. Claro. O sea, por ejemplo, el de Fujimori, hay un cambio por una necesidad, es decir, controlar la inflación, controlar la crisis económica se tenía que hacer sí o sí. Controlar el terrorismo, efectivamente. O sea, porque si no, sí, el país hubiese caído en un abismo. Sí, efectivamente. La gran pregunta es si ahora estamos en ese punto de inflexión o no. No, yo me atrevería a pensar que sí, porque ya hemos llegado a un momento en el que la anomia es generalizada, ¿no? O sea, si tú te pones a revisar lo que pasa en el país, que en general el aparato represivo tiene que ser demasiado cruento para poder controlar algo. Si cada decisión que se toma es judicializada, como lo que acaba de pasar con una decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que el Poder Judicial se mete, ¿no? Si ves que desarrollas un proceso de inversión y de pronto te sale una cosa que tenía un juez, un abogado detrás, ya tú dices, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, yo me atrevería a pensar que estamos en el punto de inflexión, pero claro, curiosamente no estamos con una crisis económica, ¿no? Y es quizás lo que nos está salvando o lo que nos está también tapando un poco de ver lo que realmente vemos. O sea, cuando tú ves, hace algunas semanas se hablaba o algunos meses, se decía que la minería ilegal está exportando más oro que la minería formal, ¿no? Y tú dices, oye, pero si ese oro ilegal está siendo legalizado de alguna manera para poder tener un traqueo de qué está pasando. Ok, entonces ya se ha infiltrado demasiado, o como dice José Ignacio Beteta, el problema no es la informalidad, sino la formalidad, que está tan petardeada, tan judicializada, tan burocratizada, que terminas... y tan complejizada para poder ingresar a ella también. Claro, entonces es un momento bien curioso, ¿no? Yo no sé si estamos en ese momento de inflexión, por ratos pienso que sí, pero claro, la situación económica no es lo compleja que hemos tenido antes, ¿no? Pero sí, la situación fuera un poco más grave. Vamos a ver cómo te planteo la pregunta. Si no se tratara de un punto de inflexión, sino de algo más grave, de lo que Mahone llama coyuntura crítica. Es decir, tenemos una situación no necesariamente de crisis económica, pero sí de crisis social y política que necesita una respuesta, y esta respuesta puede sentar patrones estructurales. ¿Tú qué crees? ¿Que estamos en una situación de este tipo? Es decir, como una disyuntiva. Claro. Y las decisiones que se van a tomar podrían sentar patrones estructurales difícilmente. Sí, mira, yo me inclino a pensar que sí estamos en una coyuntura crítica. Me inclinaría a pensar que el modo de abordar eso tendrá que venir más por algunas cosas que hemos normalizado, pero que no son normales, ¿no? Que el tema de la inseguridad ciudadana, por ejemplo, nosotros ya como que uno ha aprendido a sortear cómo viven esto, los cuidados que se tienen, pero no es normal tener datos complejos, no es normal que se privatice la seguridad, no es normal que la policía como institución, evidentemente no estoy generalizando, pero la percepción de la policía es que es una institución muy corrupta. Entonces, eso no es normal. No es normal que cuando llegues al Poder Judicial
sea tan importante esta cuestión de una broma entre los abogados, que más importante que conocer la ley es conocer a los jueces. No, eso no es normal, porque el Estado tendría que garantizar una independencia judicial proba, ¿no? Un aparato represivo confiable que no tenemos ahora. Entonces, la respuesta a la coyuntura crítica, en consecuencia, seguramente será una cosa parecida a la de El Salvador, la que tengamos, ¿no? Con la gran diferencia de que es un país mucho más complejo, ¿no? Sí. Ahora, viendo y tratando de vislumbrar lo que puede ocurrir el próximo año en las elecciones, sobre todo observando el comportamiento de algunos precandidatos. Uno ve, por ejemplo, el alcalde de Lima, en España, con discursos sumamente incendiarios y además con frases inquietantes, ¿no? Por ejemplo, cuando se refirió al periodista Gustavo Gorriti, ¿no? O sea, hay que cargar a Gorriti. Son incitaciones sumamente peligrosísimas. Y que ¿no? tampoco son normales, ¿no? Tendría que normalizarse, ¿no? Claro. Eso no ha existido antes. Y por último, no debería existir en un plano político donde supuestamente estas personas aspiran, digamos, a gobernar un país y darle estabilidad, darle cierta armonía y consenso. Después hay otros precandidatos como Philip Butter, que podríamos decir que pertenecen un poco al mismo espectro, que eran amigos, creo que había estado ese vínculo familiar y ahora se han dividido. Pero también tienes de otros sectores que empiezan también a incendiar, como se puede decir, con sus discursos al otro, donde no hay vocación de escuchar al otro. ¿Qué te sugiere eso para las próximas elecciones? Bueno, sobre todo por este tipo de comportamiento. Bueno, yo creo que es muy antidemocrático. Es curioso cómo se, digamos, se hace alarde de eso, porque incluso, mira, los regímenes autoritarios, nosotros hemos sido jóvenes en los 90s, Fujimori más bien se encargaba de decir, oye, yo no soy así, yo no soy lo malo que me dicen, más bien acá hay libertad de expresión, ¿no? Acá lo que hay es, digamos, en el discurso de López Aliaga hay más bien todo lo contrario a eso, ¿no? Es como esta persona es distinta a mí y lo mejor es sacarlo de la escena, ¿no? Tome lo que tome. Eso es claramente antidemocrático, pero claro, no pasa nada, ¿no? No se le sanciona, no hay una sanción social, si se quiere, hay un ánimo celebratorio en algunos frentes. Y yo te diría que lamentablemente vamos a estar con una campaña en que estos desatinos se van a reiterar, ¿no? Entonces, López Aliaga ahora es uno de los principales candidatos, digamos, no hay por qué pensar que esto va a cambiar mucho, yo creo que él va a ser un actor importante de la campaña, y seguro va a salir alguna reacción similar desde el lado de la izquierda. No olvidemos en las cosas que de cuando en cuando dice Vladimir Cerrón, por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, lamentablemente yo creo que vamos a estar frente a una campaña muy tóxica, no atomizada, ¿no? Atomizada de todas maneras. No veo cómo el Jurado Nacional de Elecciones o las autoridades puedan controlar o hacer algo por moderar eso. En consecuencia, creo que va a tocar mucho a los ciudadanos como tratar de atemperar o tratar de no darle mucha cabida a estos discursos tan incendiarios. Lo que tenemos nosotros como sociedad es que se ha instalado ya hace mucho tiempo una tensión que no termina, y cuando persiste la tensión es imposible poder generar consensos. Sí, bueno, además mira, tradicionalmente los consensos no venden, ¿no? O sea, no te crean una noticia. Más te crea una noticia, y hablo eso ya en el espacio de medios de comunicación, es más picante. Candidato A dijo A, ¿o qué le responde el candidato B? El tema es que ahora los candidatos A y B terminan siendo súper estridentes. Entonces, claro, nos va a tocar ver cómo moderar eso, ¿no? Cómo señalar aquello, como en este caso particular tú estás señalando, en el caso de López Aliaga, ha dicho algo claramente reprobable, ¿no? Entonces, va a tocar seguir haciendo este tipo de cosas. Puede prestar a que lo emplacen judicialmente también. Sin duda, la ¿no? persona Sin duda, ¿no? Claro. Y que ya lo dijo Gustavo. Me parece que Gustavo Gorriti sí, efectivamente. Lo califica como una incitación al crimen. Sí, claro, sin duda lo es, ¿no? Entonces, sí, creo que hay que seguir señalando ese tipo de comportamiento y bueno, y verte alejarse de él lo más que se pueda, ¿no? No normalizarlo, digamos, ¿no? Sí. ¿No?
Pero lamentablemente la tendencia es otra. Lamentablemente la tendencia es otra y nuevamente no es algo tan particular a Perú, ¿no? O sea, yo creo que, mira, lo que pasó con Charlie Kirk la semana pasada en Estados Unidos. y el lenguaje que él mismo utilizaba antes, pero esto digamos, es una cosa muy atroz, ¿no? Y acá en la región, Bolsonaro, Milei, ¿no? Claro. O sea, esas corrientes. Sí, Incendiarios, sí, demolición. Esta intransigencia también, porque al margen de lo que haya dicho Kirk, recurrir al asesinato es una cuestión ya... Mira, salvando las distancias, recordarán ustedes, no me acuerdo si fue el 60 y tantos, pero cuando el año que mataron a Luther King, también mataron a los dos Kennedy, me parece, ¿no? O en cualquier caso fue en un plazo relativamente cercano. John fue 6'3" y si no me equivoco, Robert fue 6'8". Sí. Pero fue una cosa así muy cercana una después de otra, ¿no? Y era una época muy convulsa, ¿no? En los 60, ¿no? En los 60, ¿no? Hace 50 años, 50, 60 años estamos hablando, ¿no? Pero era una época, lo menciono porque era una época de un profundo cambio social, ¿no? Ahora, era un cambio social hacia una sociedad más democrática. Ahora, no sé hacia dónde vamos, lamentablemente. Puede ser más una involución que no. Claro, puede ser más una involución, efectivamente. Bien, José Carlos, te agradecemos mucho que hayas venido acá al programa Contracara UPC-TV. Gracias, encantado. Muchas gracias. Bueno, amigos, con ustedes será hasta la próxima semana, ¿cierto, Francesco? Por supuesto. ¿Ya? Hasta la próxima. Así que hasta la próxima. Gracias.